casas que en su interior esconden oscuros secretos y tragedias sin resolver. Cada una de ellas relata una historia escalofriante que desafía el entendimiento. Las casas embrujadas guardan ecos de un pasado aterrador. La curiosidad es la mejor excusa para adentrarse a lo desconocido. Acompáñanos a esta exploración de las 5 casas embrujadas que te erizarán la piel, en especial la última. Te aseguramos que te dejará con muchas interrogantes y una helada inquietud. Es hora de adentrarnos en lo insólito. Es momento de abrir el baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. Casa de Belmes. Esta residencia, que esconde un tenebroso fenómeno, se encuentra en el pueblo de Belmes, en la Moraleda de Jaén, España. Fue erigida en 1971 y poco después de ser terminada, sin razón alguna, en el piso de la casa y particularmente en la cocina, aparecieron extrañas manchas en forma de rostros. La primera imagen documentada tenía facciones de tristeza y de expresiones muy marcadas. María Gómez Cámara, la propietaria de la casa Belmes, solicitó a un trabajador tapar con yeso la mancha, pero días más tarde, la imagen no solo volvió a aparecer, sino que otras caras en más paredes y pisos comenzaron a emerger. Varios periódicos hicieron pública la historia sobre la casa de la que surgían rostros. El debate dio inicio entre creyentes de alguna poderosa actividad paranormal en esa vivienda, mientras otros argumentaban un fraude que permitió corroer paredes y pisos con diversos químicos. Los rostros fueron analizados mediante diversos estudios. Ninguno pudo determinar signos de manipulación. Incluso crecía el rumor de un caso de teleplastia, fenómeno en el que surgen de manera espontánea y sin intervención alguna imágenes en las superficies. El paso del tiempo provocó que el interés por este caso perdiera vigencia, pero un hallazgo lo ha revivido. Se ha descubierto que bajo los cimientos de la casa descansa un antiguo cementerio del siglo XIII, lo cual ha ayudado a avivar y reforzar la teoría de un hecho paranormal. En 2014 se realizaron nuevos estudios notariados a través de procesos de inteligencia química, teniendo resultados negativos en cuanto a la manipulación de las imágenes, descartando así cualquier fraude humano. Franklin Castle. Localizada en la calle Franklin, en el barrio de Ohio City, en Cleveland, Estados Unidos, es una mansión que se construyó entre 1881 y 1883 por el empresario alemán Hans Tiedemann. Su estilo es neogótico y cuenta con diseños en piedra y elaborados detalles, lo que le da una apariencia de intriga y misterio. Originalmente, era el hogar de la familia Tiedemann y en su tiempo fue una de las residencias más lujosas de la ciudad. Franklin Castle está marcada por tragedias y rumores. Esto ha alimentado su fama como mansión embrujada, debido a múltiples eventos desafortunados asociados a ella. Louise, la esposa de Hans Tiedemann, así como sus 3 hijas, perdieron la vida en esa casa, algunas por largas enfermedades y otras en circunstancias inusuales, de acuerdo a informes de la época. También se han reportado avistamientos de fantasmas, oscuras apariciones, así como fenómenos paranormales.
lo que llevó a ser catalogada por los habitantes de Cleveland como una casa maldita, en donde la desdicha fluye por sus antiguos cimientos. La mansión sufrió cambios de propietarios en diferentes momentos. Esto solo ha logrado aumentar el historial de extraños sucesos que resguarda esa vieja casa. Al inicio de la década de 1980, Franklin Castle fue agregada al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, lo que ha ayudado a preservar su arquitectura, pero sobre todo, el misticismo, como una de las casas embrujadas emblemáticas de aquel país. Casa de Amityville. Localizada en la calle Ocean Avenue, en Amityville, un suburbio de Long Island, Estados Unidos, es una estructura colonial de 3 pisos, construida en 1928, y es tristemente célebre por ser un lugar en donde la desdicha y el terror reinan en ella. El 13 de noviembre de 1974, las vidas de los integrantes de la familia DeFeo fueron arrebatadas por un acto criminal. Padre, madre y 4 hijos, a manos de Ronald Jr., el hermano mayor, mientras todos dormían. La policía informó que las víctimas recibieron impactos provenientes de un rifle de alto calibre. Ronald Jr. DeFeo fue arrestado y condenado a cadena perpetua por el crimen cometido. Después de 45 años en prisión, Ronald Jr. falleció el 12 de marzo de 2021, dejando muchas dudas sobre el caso. Durante su estadía en la cárcel, cambió en varias ocasiones la historia de aquella noche. En sus declaraciones, Ronald involucró a una de sus hermanas como autora de los hechos. En otras, inculpó a supuestos amigos como cómplices, los cuales nunca fueron hallados. Ocasionalmente, aseguró que escuchaba voces que le ordenaban acabar con su familia. La maldición de la casa de Amityville no termina ahí. En diciembre de 1975, George Lutz y su familia compraron la casa y se mudaron a ella. A decir de la zona y la construcción, el costo de la residencia estaba muy por debajo del precio regular, así que la familia Lutz vio en esto la oportunidad de su vida para hacerse de un hogar de ensueño. Poco después de mudarse a la casa de Amityville, los Lutz comenzaron a experimentar una serie de fenómenos paranormales. Estos iban desde ruidos extraños e inexplicables durante la noche. También señalaban visiones de figuras demoníacas y sensaciones de presencias maléficas. Incluso casos de poltergeist en diversas habitaciones, provocando así ansiedad y angustia entre los miembros de la familia Lutz. Después de un breve tiempo de habitar la vieja casa, los Lutz decidieron abandonarla. La residencia ha pasado por muchas controversias sobre la existencia de un poder paranormal en esa construcción. Incluso Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales, revisaron el caso y afirmaron que en Amityville encontraron evidencias de actividades extrañas. Sin lugar a dudas, esta casa ha dejado una huella en la cultura popular. Ancient Ramin. Esta antigua posada se encuentra en el condado de Gloucestershire, Inglaterra. Su construcción data de 1145 y es rica en historia de lo paranormal. Lo acontecido en ese lugar incluyen apariciones de fantasmas, ruidos inexplicables y sensaciones de presencias malignas. Su función principal fue dar posada a los trabajadores que construían una iglesia cercana
y de forma regular. Se mantuvo su utilidad como hostal. Entre los relatos asociados al Ancient Ram Inn sobresalen los siguientes. Uno de ellos cuenta la existencia de un antiguo cementerio pagano debajo de sus cimientos. El otro, que durante el siglo XVIII, esta construcción fue una casa de brujas, en donde se hacían reuniones oscuras y rituales de encantamientos malignos, dejando una estela de permanente negatividad que logró penetrar las paredes de esta construcción. A través del tiempo, los diversos propietarios de este lugar aseguran haber presenciado cambios bruscos de temperatura, objetos que se mueven solos, así como voces extrañas y misteriosas. Las apariciones de sombras y figuras monstruosas también se han dejado ver en algunos pasillos y rincones de este viejo hostal, ahora convertido en un atractivo turístico. Los huéspedes charlan sobre temas paranormales e investigaciones sobre hechos inexplicables. También se relata que en ocasiones, en medio de la noche, cuando reina la calma, se dejan escuchar llantos y fuertes golpes entre las paredes sin que se encuentre un origen aparente. Otros han llegado a experimentar la sensación de ser tocados por entidades invisibles. El interés y curiosidad que genera el Ancient Ram Inn a lo largo de casi 9 siglos también es motivo de escepticismo. Algunos consideran que el deterioro natural del edificio puede ser el causante de ciertos sonidos y comportamientos estructurales. Estas tendencias solo han logrado cautivar aún más y aumentar el estudio de esta antigua morada. Ancient Ram Inn permanece como un recordatorio de que, a veces, la historia y lo sobrenatural se entrelazan de maneras que nunca podremos comprender del todo. Mansión Winchester. Esta misteriosa residencia es conocida de forma especial por sus extrañas puertas y pasadizos, ya que mucha de su arquitectura no lleva a ningún sitio. Tiene una combinación de estilos Reina Ana y victoriano. Se ubica en San José, California, Estados Unidos. Su construcción comenzó en 1884 y de manera casi ininterrumpida se remodeló y amplió hasta 1922. Esta casa fue propiedad del magnate William W. Winchester, dueño de la fábrica de armas que llevó su apellido. Al fallecer, la mansión la administró Sarah Winchester, su viuda, quien era una mujer de personalidad compleja y enigmática. Tenía un gusto por temas de espiritismo y, en gran medida, el diseño de la residencia está basado en ello. Sarah Winchester creía que los espíritus de las personas fallecidas, producto de las armas fabricadas en la empresa de su esposo, buscaban atormentarla. Ella solicitó ayuda de una médium para resolver este problema. La solución: adaptar y reconstruir su hogar, convertirla en un laberinto, con puertas misteriosas y escaleras sin sentido aparente, con la intención de confundir a esos espíritus que, según ella, buscaban su perdición. La mansión Winchester tiene cerca de 160 cuartos, 467 puertas, 6 cocinas, 2 sótanos, por solo tener una referencia de la magnitud de la estructura. Se rumora que es muy posible que existan habitaciones ocultas. Esto debido a la compleja distribución de diseño y arquitectura. Tal era la necesidad de la propietaria de lograr engañar a esos espíritus, que dispuso de trabajadores en doble turno y los recompensó por laborar en fines de semana y días festivos.
La residencia incluye elementos que parecen tener significados simbólicos. Tal es el caso del número 13, presente en las ventanas, los paneles de madera y varios lugares más. Algunos investigadores sugieren que Sarah Winchester usaba la numerología como parte de sus creencias en el ocultismo. Las opiniones sobre la naturaleza de este comportamiento están divididas. Hay quienes ven en la mansión Winchester la obsesión de Sarah por el ocultismo. Otros consideran que su diseño errático simplemente refleja una mente en duelo. Algunos más aseguran que estos espíritus buscaban incansablemente venganza por haber perecido con las armas creadas en la fábrica Winchester. Sarah falleció en 1922. Dispuso en su testamento que sus riquezas fueran divididas en 13 partes y firmando en igual número de veces. Meses más tarde, la residencia fue abierta al público como museo y subastada tiempo después. Hasta hoy, la mansión Winchester sigue siendo un enigma en muchos sentidos, una combinación de historia, leyenda y arquitectura inusual en un solo lugar. ¿Te atreverías a visitar este tipo de lugares? ¿Conoces alguna residencia similar? Compártelo en este baúl. Hechos inusuales ocurren en todos los rincones, tal vez cerca de ti. Comparte este eco y no olvides seguirnos en un próximo encuentro con lo insólito. Ya vamos a llegar. Ya quiero entrar. Me gana la curiosidad. Apúrate, Leti. Anda, Leticia. Vas muy rápido. Mario, espérame. ¿Está bien lo que hacemos? ¿Crees que nos metamos en problemas? Digo, es propiedad privada. Y aunque esté en total abandono, tal vez no deberíamos estar aquí. ¿Cómo crees? Se ve que nadie ha vivido en esta casa por años. Además, ya estamos aquí. Exploramos un rato y nos vamos, te lo prometo. La puerta está entreabierta. Bueno, está bien, pero no me dejes sola. ¿Ves? No pasa nada. No hay nada. Solo muebles viejos y hojas. Es pura basura. Estaremos solo poco tiempo. ¿Escuchaste, Mario? ¿Escuchaste? Vámonos, por favor. ¡Corre! Vamos a la entrada. La puerta está abierta. No se abre. No se abre.